Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos un día más a un nuevo programa de A Bocajarro en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy es viernes, día 25 de mayo, ayer fue día 24 de mayo, yo cumplí 54 años ayer, así que estoy de enhorabuena. Y ayer lo bueno del día, la gran noticia del día, no fue que yo cumpliera 54 años, sino que el Partido Popular, según la audiencia nacional, esta audiencia nacional, tuvieron a bien a saber cuántas presiones, no nos vamos a enterar, no, a lo mejor pasan algunos años antes de que nos enteremos de lo que significó el día de ayer. De momento un juez de esa audiencia nazi con Z onal del tribunal, lo que era el antiguo Tribunal de Orden Público franquista, estuvo reteniendo presentar su proposición particular, su voto particular en relación a la condena al Partido Popular como organización criminal corrupta, dando pie, certificando que efectivamente habían tenido una caja B, y eran una organización criminal, ¿no? Lo que pasa es que como el Código Penal no había incluido todos los supuestos en los que incurren las organizaciones criminales, corruptas, mafiosas, políticas, no lo tienen incluido porque la ley, el imperio de la ley, emana de esas mismas fuentes, de esas mismas organizaciones criminales, corruptas, mafiosas, políticas, como para tirarse piedras a su propio tejado. Eso sí, si tú te llevas un pollo de una pollería, de un supermercado, tú descuida que el pollo te va a costar muy caro si te pillan llevándote un pollo, ¿vale? Eso sí que está tipificado ya, está en el Código Penal, y además como un delito penal. Y si te llevas 3 pollos en días alternativos, cuando te llevas el 4.º pollo, te vas con el pollo al trullo, ¿sabes? Después de llevarte 4 pollos en días alternativos, sucesivos, y esas 4 veces que te has llevado el pollo te pillan, tú verás como el pollo que te cae a ti es un buen pollo, ¿sabes? Pero eso de que en el Código Penal se hayan molestado en tipificar todas las conductas y prácticas que vienen desarrollando, que son típicas de la escopeta nacional, quiero decir que las prácticas están muy definidas, las prácticas corruptas políticas de estas organizaciones políticas están muy definidas, las conocemos todas y todos, ¿eh? Hombre, almas de cántaro, ¿cómo van ellos a incluir esas tipificaciones? Bueno, ayer cumplí 54 años, ayer se condenó a la organización política criminal corrupta mafiosa Partido Popular por la caja B. Hoy se ha presentado una moción de censura de sus colegas. Es curioso que, en fin, están diciendo constantemente que ellos tienen 14, 15 casos aislados. Si se juntan más de 20 personas con una pancarta en la calle sin haber pedido permiso, es una manifestación ilegal. Es decir, más de 20 personas juntas con unas pancartitas en la calle es una manifestación ilegal. Si os cogéis la lista de los casos aislados del Partido Popular y del PSOE, de esas dos macroorganizaciones criminales corruptas, políticas, mafiosas políticas corruptas, vais a observar que superan
el número de 20. Vais a observar que superan el número de 20. Ya publiqué un vídeo atrás sobre lo que significa esto del artículo del Código Penal que habla de organizaciones criminales, del alcance de ese código que bien les incluye a todos ellos, pero que ningún juez en este país ha optado por imputar a dichos partidos políticos como organizaciones criminales, ni a la Corona como organización criminal, malversadora de fondos públicos gastados en putas de lujo, como comisionistas ilegales de cada barril de petróleo que se han cobrado, y a saber en cuántos negocios como comisionista ilegal ha participado el rey, acompañando a las empresas españolas en sus negocios por allende los mares, por el planeta. No sabemos. Y además son unas macro cantidades que se nos escaparían de la cabeza, las cantidades en comisiones ilegales que ha cobrado la Corona en todos los negocios a nivel español en los que ha participado durante estos 40 años. Ni sabremos realmente la cantidad de dinero que tienen los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, el dinero se multiplica exponencialmente, además cuando lo tienen, y se retroalimentan en beneficios unos de otros. Veréis, en los paraísos fiscales acaba el dinero del narcotráfico, el dinero del tráfico de armas, el dinero del tráfico de seres humanos, la trata de, como suelen decir, la trata de seres humanos del género femenino, ¿vale? Todos los negocios turbios habidos y por haber, esas grandes cantidades están en los paraísos fiscales y se nutren mutuamente, ¿vale? Entonces los negocios del rey, el dinero que la Casa Real tiene en paraísos fiscales, se retroalimenta con los negocios del tráfico de armas, del tráfico de seres humanos, del tráfico de órganos, de la prostitución, de la trata de blancas, en fin, se multiplica exponencialmente, ¿no? Forma parte de ese mismo... Por eso se puede afirmar con rotundidad que quien tiene dinero en paraísos fiscales, al mismo tiempo se está enriqueciendo del tráfico de armas, del tráfico de órganos, del tráfico de seres humanos, es una relación directa, y además los intereses se multiplican además de todos los negocios en los que todo ese dinero se mueve, porque todo ese dinero se mueve, y se mueve en los mercados financieros, y se mueve, en fin, es ¡wow!, una espiral de una vorágine increíble, es una espiral de una vorágine ¡wow!, brutal y salvaje, pero a ellos dinero llama dinero y eso es lo que importa, ¿vale? En fin, hoy quería seguir avanzando sobre ese tema de desmontando falsas banderas de libertad. Y quería seguir avanzando en ese tema leyendo del libro, unos párrafos, unas partes del libro El pensamiento secuestrado de Susan Jones, que os invito a leer. Se inicia ayer, creo que se inauguró la Feria del Libro de Madrid, buscarlo en la Feria del Libro de Madrid, comprarlo, leerlo, leer, porque uno de los sectores que están penetrados por el nacionalsocialismo, el nazismo, el fascismo, el neoliberalismo, los neoconservadores, son las redes estas de youtuber, los youtubers, canales de televisión de youtuber, en fin, toda esta gente está penetrada, vais a ver de qué tipo de ideas, y están muy activos.
Entonces lo mejor es apagar incluso este canal. Si leer, yo quiero leer y pensar. Leed y pensad, leed y pensad, leed y reflexionad. Porque es fundamental. Ahora, bueno, ya el PSOE se ha presentado la moción de censura, ya están todos estos tertulianos y tal barajando ideas en los programas nacionales de intoxicación, como es las mañanas de 4, Al Rojo Vivo, todos estos que parece que tienen posiciones progresistas, pero al final todos acaban llegando a las mismas cuestiones, ¿no? Que además están abordadas aquí muy interesantemente. Yo voy a leer una parte, no os voy a leer el libro tendréis que leerlo vosotras y vosotros. Pero sí quiero reflexionar con respecto a esto, para que veáis cómo se levantan fácilmente falsas banderas de libertad. Ayer llegaba a mi casa de una asamblea de profes, de los profes de la Villana, que tuvimos, yo fui por primera vez ayer, porque los jueves, bueno, tengo que andar ajustándome los calendarios, ¿no? Pero ayer era necesario ir, había temas de urgencia que teníamos que tratar y fui. Y me encuentro con este flyer que anuncia casas, chalés en Vallecas, en el barrio de Vallecas, por 334.900 euros. En el PAU de Vallecas, dicen cooperativa, singular cooperativa, muy singulares, porque 29 chalés de 5 dormitorios con sótano y garaje desde 334.900 euros, más luego el IVA, ¿vale? En Vallecas. El 99% de las familias trabajadoras que viven en Vallecas no pueden ni soñar con esto, ¿no? Con esto. Ya sabéis por dónde voy. Ya sabéis por dónde voy. Hay bienes de lujo, bienes de consumo de lujo, el consumo del lujo, y están los bienes de consumo de las necesidades reales, la necesidad real es una vivienda, tu dormitorio, tu cocina, tu cuarto de baño, tu salón, comedor, en condiciones dignas, decentes, esa es la necesidad real. Y luego están los lujos, los bienes de consumo de lujo, que los trabajadores, las trabajadoras, con sus salarios. Bueno, pues Vallecas, un barrio obrero de toda la vida, que había sido obrero de toda la vida, con viviendas de lujo inasequibles para los bolsillos, y menos en estos tiempos que corren, con los salarios que corren, de las trabajadoras y de los trabajadores. En fin. Ya hablaré un día de este lenguaje prostituido, como esa frase que están usando muchos ahora los podemitas y los socialdemócratas justificando los socialdemócratas del PSOE justificando a sus socialdemócratas de Podemos, diciéndoles, venís diciendo que si nosotros y ahora mirad vosotros, ¿no? Esa frase de cada uno con su dinero hace lo que quiere y compra lo que quiere. Esa frase es un discurso falso. Y reflexionaré por qué, ¿vale? Y otras muchas frases, ¿no? De cada uno con su dinero se compra lo que quiere, cada uno con su dinero hace lo que quiere, ¿vale? Porque no se están comprando un chalet de lujo con su dinero, ellos no tienen el dinero, no es con su dinero. Ya partimos de ahí, y eso lleva a una serie de reflexiones, reflexiones muy interesantes para desenmascarar y desentrañar a todos esos impostores, ¿vale? Bueno,
Voy con lecturas de aquí, ¿no? De este libro, El pensamiento secuestrado. No sé si llevo 10 minutos de preámbulo ya. Dice la autora: quiero explicar que se está produciendo un movimiento exitoso y a largo plazo hacia la derecha de la cultura estadounidense desde por lo menos la década de 1970, que los espíritus que lo guían han adquirido un poder duradero para influir en la política, que no es probable que este nuevo sistema de creencias, tanto laico como religioso, cambie fundamentalmente solo porque esté en el poder un partido o un presidente y no el otro. Neoliberalismo y neoconservadurismo son las palabras que se eligen más a menudo para hablar de este sistema. Y estos términos se refieren a un conjunto coherente de principios e ideas. Veremos en breve los matices que los diferencian. Esta cultura se ha construido con paciencia, impregnada toda la sociedad estadounidense, desde los dirigentes hasta los peldaños inferiores de la escala social. Y no se cuestiona porque sus supuestos suelen ser tácitos. Sin embargo, ha desplazado el centro de gravedad de la política estadounidense hace mucho más hacia la derecha. Esta cultura está significativamente basada en mentiras. Y el nuevo centro de gravedad hace cada vez más posible un extraño tipo de política. Estados Unidos puede ser un país desconcertante incluso para los estadounidenses, pues a menudo parece que no se aplican las normas habituales de la democracia occidental. Sabemos desde luego que todos los jefes de Estado guardan secretos y mienten con frecuencia, especialmente cuando tienen la seguridad de que pueden hacerlo impunemente. Por otra parte, parece que el robo de unas elecciones, la exposición de los agentes de inteligencia del propio país a un posible asesinato y el hecho de que se haya mentido y engañado al pueblo estadounidense y al Congreso en la máxima escala posible para que apoyaran una guerra costosa, inútil y criminal, son cosas que importan a pocos. Terriblemente. Algunos críticos afirman que la opinión pública estadounidense se ha ido curtiendo en relación con el engaño en las máximas alturas y que incluso puede que haya llegado a pensar que es de esperar, aunque sin duda no era así hasta hace bastante poco. Bien, este libro analiza la cultura estadounidense. ¿Qué pasa con la cultura estadounidense? La cultura estadounidense ha penetrado la cultura europea por completo. Ha penetrado el pensamiento, las ideas, la manera de observar, de analizar, de la manera de entender la realidad, la manera de lo que llamamos sentido común. Todo lo que llamamos sentido común está impregnado también de la cultura estadounidense, y no hablo de Hollywood, hablo de los referentes políticos que, por ejemplo, en España hay, tanto a nivel de políticos profesionales en el ejercicio de la política, políticos profesionales desplazados del ejercicio de la política a los medios de intoxicación de masas, como son Paco Marguenda, por ejemplo, y otros que han estado en otras etapas en el ejercicio de la política activa y ahora están ahí en esos medios y intoxicando, ¿no? Los referentes políticos, económicos, sociales y culturales de estos individuos son los referentes ideológicos de este país, donde veréis cómo aborda que se ha operado una transformación profunda. Veréis, el frente económico no es más ejemplar.
La mayoría de los estadounidenses trabaja más a cambio de menos. ¿Os suena? Las desigualdades nunca han sido tan profundas ni han estado tan omnipresentes desde finales de la década de 1920. El 1% de la cúspide de la población estadounidense ha pasado a tener más del doble de su proporción de los ingresos nacionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los salarios de los trabajadores se han estancado o han disminuido. Sigue abordando, por ejemplo, en cuanto a la religión popular. El periodista galardonado con el premio Pulitzer y es corresponsal de The New York Times, Chris Hedges, ve a la derecha cristiana radical como la naciente variedad del fascismo al estilo americano. Los pobres, así como un número creciente de miembros de la amenazada e inestable clase media, están sumidos en la desesperación, atrapados en comunidades impersonales de soporífera uniformidad, donde se sienten abandonados, aislados y solos. A menudo encuentran consuelo en las iglesias que prometen comunidad, utopía y a muchos de ellos venganza. La mayor parte de estos practicantes no son más que almas perdidas que se aferran a sus a menudo estrambóticas creencias. Muchos de ellos son incluso fervientes idealistas utópicos y sin duda la mayoría son creyentes sinceros, no malas personas. Sin embargo, son manipulados con facilidad. Gran parte de los dirigentes de la Iglesia Evangélica Cristiana son total y absolutamente unos demagogos peligrosos cuyo sueño es establecer una teocracia semifascista en Estados Unidos. No es injusto hacer una comparación con los primeros años de la década de 1930 en Alemania. Al inicio del reinado de Hitler, los dirigentes de la derecha cristiana saben cómo conducir a las masas y están seguros de que sus tropas seguirán su ejemplo, al menos al principio, igual que aquellos precursores siguieron ciegamente a Hitler, Mussolini y otros dictadores, como Francisco Franco Bahamonde, José Antonio Primo de Rivera. Si uno consigue entrar en la cabeza de la gente, no hace falta preocuparse de sus manos ni de su corazón, irán detrás. Y entonces los dirigentes podrán hacer cuanto les plazca. Esta frase es casi mítica. Si uno consigue entrar en la cabeza de la gente, no hace falta preocuparse de sus manos ni de su corazón, irán detrás. Y entonces los dirigentes podrán hacer cuanto les plazca. Subrayo aquí una cuestión importante que tiene que ver con el mundo de la cultura y con la ideología y con las ideas. Porque las ideas tienen consecuencias. En el capítulo 1 de este libro, esto era la presentación, capítulo 1, fabricar sentido común o hegemonía cultural para principiantes. Cita de Cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, una de las características más importantes de cualquier grupo que se esté desarrollando hacia la dominación es su lucha por asimilar y conquistar ideológicamente a los intelectuales tradicionales. Pero esta asimilación y conquista es más rápida y eficaz cuanto más éxito tenga el grupo en cuestión en fabricar sus propios intelectuales orgánicos. Si creas intelectuales orgánicos dentro de un grupo, es mucho más fácil llegar a las masas, a la masa social, ignorante, porque es así, somos en general una masa social ignorante, y
hacerles, meterles, introducirles las ideas que forman parte de nuestro interés. Y luego ya veréis cómo ese mundo de las ideas, eso que se dice, a lo que hablan los mal llamados demócratas, bueno, demócratas, en fin, es que bueno, son solo ideas, son solo ideas, cada uno puede tener las ideas que quiera, y cierto que sí, pero las ideas tienen consecuencias, y vamos a ver cuáles son las consecuencias de las ideas. La doctrina. Tomar la cultura requiere estrategia, astucia y resistencia, pero antes de todo eso está la creencia. Para hacer explícitos los supuestos y las ideas principales del actual sentido común estadounidense, y por extensión el actual sentido común europeo, el español, hay que empezar por la doctrina. Puesto que es un sistema de creencias, podemos compararla con una religión, y al igual que las demás religiones, rara vez se practica en su forma más pura. Si fuera así, observaríamos principios muy parecidos a los siguientes. Y ahora veréis, voy a hablar de principios de la doctrina que se ha sembrado en los Estados Unidos y que ha alcanzado Europa, y de cómo se ha ido evolucionando la doctrina en lo que tiene que ver a lo político, lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Lo cultural es la base, la siembra de ideas. Veréis, y aquí estas son esas ideas fundamentales, que lo abarcan todo, que lo abarcan absolutamente todo, lo económico, lo político, lo social y lo cultural, ideas que han sido sembradas durante décadas, y que hoy día están en una enorme cosecha a nivel mundial, y que significan o representan eso que todos estos, cuando hablan de la ingeniería social, todos estos conspiranoicos, de los que yo os he hablado y he denunciado a algunos, directamente así, por su lenguaje, vais a ver cómo se entrelazan con estas. Y esto es ingeniería social. La ingeniería social no es otra cosa que poner en la mente de los individuos ideas, llegar a penetrar en su mente y que éstas sean aceptadas como axiomas irrefutables, como verdades incuestionables. La solución del mercado siempre es preferible a la regulación y a la intervención del Estado. La empresa privada supera al sector público en criterios de eficiencia, calidad, disponibilidad y precio. El libre comercio podría tener desventajas temporales para algunos, pero en última instancia será mejor que el proteccionismo para toda la población de cualquier país. Es normal y aconsejable que actividades como la atención médica y la educación sean lucrativas. Unos impuestos más bajos, sobre todo para los más ricos, garantizarán una mayor inversión y, por tanto, la prosperidad. La desigualdad es inherente a cualquier sociedad y probablemente es genética, cuando no racial. Si las personas son pobres, solo pueden culparse a sí mismas, porque el duro trabajo siempre es recompensado.
Una sociedad auténticamente libre no puede existir sin un mercado libre, de donde se sigue que el capitalismo y la democracia se apoyan mutuamente. Quiero pararme en esta, porque en esta, además, está mezclando una falsedad, una auténtica falsedad, con una auténtica verdad. Veréis, en el primer supuesto está diciendo algo rotundamente falso. Asocia, veréis, una sociedad auténticamente libre, asocia una sociedad auténticamente libre, no puede existir sin un mercado libre. Asocian el libre mercado a una sociedad libre. Esto es falso, ¿vale? Que no puede existir una sociedad auténticamente libre sin un mercado auténticamente libre. La economía de mercado libre. Y ahora añade una verdad intrínseca, de donde se sigue que el capitalismo y la democracia se apoyan mutuamente. El capitalismo no sería nada, absolutamente nada, la sociedad capitalista sin las democracias parlamentarias. La democracia parlamentaria es un instrumento creado por la burguesía, por las revoluciones liberales burguesas. Y si observáis, fueron inicialmente censitarias, solo los hombres blancos libres propietarios podían votar, solo los hombres blancos libres, porque tenían propiedades, eran considerados libres, porque eran propietarios, podían votar en aquellas democracias, en el inicio. Luego se extendió a un sufragio masculino, es decir, solo los hombres podían votar. Las mujeres lucharon por el derecho al voto, las mujeres burguesas que iniciaron esa llamada primera ola de las sufragistas, del feminismo sufragista, por el sufragio universal, para que todos, con independencia de su cultura, con independencia de su posesión de bienes, de su capacidad o no de ser propietarios, pudieran votar. Unos gastos de defensa más elevados y un sector militar fuerte garantizarán la seguridad nacional. ¿Os suena? Unos gastos de defensa más elevados y un sector militar fuerte garantizarán la seguridad nacional. Aquí hemos visto a un mamarracho, que era un general o un coronel, hace poco, de uno de los ejércitos, afirmando que los gastos en defensa, el aumento en los gastos de defensa del Estado español, servirían para una mejor sanidad, para una mejor educación, en fin, todas esas demagogias y falsedades a las que se agarran. Y han obligado a que, siguiendo las pautas de ese loco perturbado psicópata que se llama Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, y va a la doña Dolores de Cospedal a gastarse un dinero que dicen que no tenemos. Nos dicen que no lo tenemos para pensiones, para los dependientes. Ella se encargó mucho de dejar a cientos de miles de dependientes abandonados cuando dependía de ella en su comunidad, la comunidad autónoma que presidía, esta zorra indecente de los finiquitos en diferido, esta grandísima hija de perra indecente. Lo sois todos, hijos de perra, sabéis que lo sois todos. No tenéis nada más que miraros al espejo, todos los que ejercéis el poder y autoridad, supuesta autoridad sobre nuestras vidas, y veréis auténticos hijos de perra, todos y todas. No veréis nada más que auténticos hijos de perra, farsantes, que habéis, que este es vuestro evangelio real, este es el evangelio que hoy día habéis adoptado unos y otros, los neoliberales, neoconservadores y los socialdemócratas, todos en conjunto. Estados Unidos, en virtud de su historia, sus ideales y su sistema
democrático superior. Sabéis que la democracia de los Estados Unidos es... ¿cómo llamarlo? Es la bolsa pública de los poderes privados. Sabéis que la democracia en los Estados Unidos, los partidos no se sostienen sin las multinacionales y las empresas norteamericanas. No se sostendrían, porque son los que pagan todo el sistema electoral para elegir a unos y a otros, con prebendas y con contratos y con... quiero decir, no os creáis, ese es el modelo ideal, el modelo superior de democracia. Las macroempresas comprando la voluntad de todo político y política en los Estados Unidos. Es paradójico, y es muy... cuando uno lo reflexiona profundamente sobre ello, se da cuenta de la gran farsa. Tiene que darse cuenta por cojones, o sea, que no hay otra. Los ciudadanos de otros países recibirán estas intervenciones con los brazos abiertos porque liberarán al mundo de elementos indeseables y perturbadores en la comunidad internacional y, en última instancia, beneficiarán a todos. Creo que no he leído bien la anterior del todo. Estados Unidos, en virtud de su historia, sus ideas y su sistema democrático superior, debería usar su poderío económico, político y militar para intervenir en los asuntos de otras naciones, con el fin de promover el libre mercado y la democracia. ¿Veis? Libre mercado y democracia son las dos caras de la misma esencia, de la misma moneda. En la democracia y los valores del libre mercado significa ninguna regulación. Ese es el mayor ideal absoluto para todos ellos. Veréis, a los estadounidenses corrientes, a los españoles corrientes, a los alemanes corrientes, a los franceses corrientes, a las sociedades corrientes, no se les anima a examinar el lugar que ocupa su país en el orden internacional, algo sobre lo que suelen estar espectacularmente mal informados, y mucho menos a reconocer los derechos, los intereses y el lugar de otros. Tampoco se les anima a hacerse preguntas tan básicas como ¿para qué es la economía? En uno de mis vídeos explicaba, cuando me dirigía a todos los lacayos de la banca privada internacional y de los mercados financieros en la carta certificada por vía administrativa, os digo que a día de hoy 8 de los acuses de recibo, imagino que están confiscados por la policía, no me han sido devueltos, la mandé en febrero, estamos casi a finales de mayo, y los acuses de recibo Correos me los ha secuestrado. O me los ha secuestrado Correos, o me los ha secuestrado Correos por orden de la policía, o me los ha secuestrado directamente la policía. A mí no me han llegado. Voy a presentarlo por escrito. Voy a presentar por escrito que de 11 cartas certificadas enviadas por vía administrativa con acuse de recibo, solamente he recibido 3 de esos acuses de recibo. 8 de esos acuses de recibo han sido, no los he recibido, no me han sido entregados. Creo que esto es un delito de la correspondencia, del libre, ya lo hablaré con mi abogado. No es algo que me preocupe en exceso, pero me resulta bastante, es un detalle, uno de esos detalles que me resultan bastante significativos, ¿no? Que tiene su importancia. Pues como decía, planteaba, ¿para qué es la economía? Si la economía es, como nos dicen, que las bolsas suban, que los ricos se hagan más ricos, que las empresas facturen más. Si eso es la economía, eso es lo que nos dicen que es la economía, es otra cosa, desde luego es otra cosa.
¿Debería proporcionar enormes ganancias para algunos o debería funcionar para cubrir mis propias necesidades, las de mi familia y las de todos? ¿Cuál es la verdadera función del gobierno? ¿No debería hacer más por la gente? Si los ciudadanos no se hacen estas preguntas, no es culpa suya. Todo en la cultura, desde los medios de comunicación a la mayoría de las escuelas, pasando por la práctica religiosa generalizada, disuade del pensamiento crítico, del pensamiento, de la reflexión crítica. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué la gente no se hace estas preguntas? Su éxito refleja una estrategia a largo plazo, que los progresistas apenas han advertido y mucho menos contrarrestado. Una minoría de extrema derecha acaudalada y activista ha puesto en marcha esta estrategia conscientemente, cultivando cuidadosamente su ventaja a partir de las semillas que plantó en las décadas de 1940 y 1950. A principios del siglo XXI, las semillas se habían convertido en enormes árboles. Nuestro itinerario ahora es seguir el rastro del avance de esta transformación ideológica desde sus raíces filosóficas hasta su maduración completa en nuestra propia época, identificando a los principales actores, sus motivaciones y sus métodos. Los amigos de Peter, ahora todos thatcheristas. Vais a ver qué paradoja. Peter Mandelson, íntimo amigo y asesor de Tony Blair, está con Anthony Giddens, el inventor de la tercera vía. Veremos qué es eso de la tercera vía. Desde 2004, el comisario europeo de Comercio y desde 2004 es comisario europeo de Comercio y conserva su poder en el Partido Laborista. Así, quizá resulte sorprendente que en junio de 2002 declarase ante un público entre el que estaba la flor innata del laborismo británico o del Partido Socialdemócrata y diversas lumbreras visitantes como Bill Clinton: ahora todos somos thatcheristas. Parodiaba a propósito Mandelson una famosa portada de la revista Time, que había proclamado al final de 1965: ahora todos somos keynesianos. El semanario icono, puramente estadounidense, decía a sus lectores. Unos 20 años después de su muerte, las teorías de John Maynard Keynes son una influencia primordial en las economías libres del mundo, especialmente en la de Estados Unidos, la más rica y expansionista. Sus ideas han llevado a la prosperidad más considerable, prolongada y repartida de la historia. Time tenía razón. En 1965, en Estados Unidos, casi todo aquel que importaba era keynesiano o alguna otra variedad de socialdemócrata. La idea de ser thatcherista, que es lo mismo que decir neoliberal, era ridícula. Pero 15 años después de esa portada del Time, el equivalente más afable de la Dama de Hierro, Ronald Reagan, estaba en la Casa Blanca. Sean cuales fueren las referencias de Mandelson, sin duda merece elogios por su franqueza. Ni siquiera 40 años después de las pródigas alabanzas del Times a Keynes, la izquierda daba oficialmente al pobre hombre un segundo entierro y lo enviaba al limbo.
la izquierda. El razonamiento en el que se basa la asombrosa afirmación de Mendelssohn es este. En abril de 2002, Lionel Jospin, candidato socialista a la presidencia francesa, sufrió una humillante derrota al quedar en tercer lugar y reducir a la segunda vuelta a una elección entre la derecha, Chirac, y la extrema derecha, Le Pen. Aquí se podría decir entre la derecha de Rajoy y la extrema derecha de Albert Rivera. Hoy, aquí, en nuestro tiempo. Ese mismo año hubo más líderes socialdemócratas europeos a quienes les bajaron los humos. George Bush ya había derrotado al sucesor natural de Clinton, Al Gore, o al menos, con la ayuda de su hermano, gobernador de Florida, manipuló a los votantes de Florida y al Tribunal Supremo para proclamarse victorioso. Parece que a Mendelssohn no se le ocurrió que estas derrotas podrían haber sido voces de protesta contra el desplazamiento hacia la derecha de estos gobiernos supuestamente progresistas. Parece que a Mendelssohn no se le ocurrió que estas derrotas podrían haber sido voces de protesta contra el desplazamiento hacia la derecha de estos gobiernos supuestamente progresistas, que pasaron de ser keynesianos a ser Chicago Boys. Mendelssohn concluía, por el contrario, que el electorado pedía a gritos una reforma anti-keynesiana tras las huellas de la que Margaret Thatcher había impuesto en una reticente Gran Bretaña, incluida la privatización sistemática de los servicios públicos y la flexibilidad para los mercados de bienes, servicios, capital y especialmente de mano de obra. Estados Unidos, con Bill Clinton, ya había perfeccionado un programa de este tipo, logrando sobre todo reducir el número de beneficiarios de las prestaciones sociales, al mismo tiempo que se multiplicaba la población penitenciaria. Al mismo tiempo que se multiplicaba la población penitenciaria. Nos prefieren a todos o muertos, muertas o en las cárceles, que viviendo con dignidad, como seres humanos. La ideología de la tercera vía se basa en la proposición de que es inútil luchar contra las fuerzas del mercado y de que nadie debe desearlo siquiera. La globalización capitalista es un hecho sencillo, afirman. No un problema que necesite solución, ni una situación que haya que criticar, mucho menos cambiar, puesto que las fuerzas del mercado no se pueden contrarrestar, afirman, y se impondrán. Lo único que pueden hacer las personas inteligentes y los políticos socialdemócratas, ya lo ha hecho vuestro Coletas, lo ha hecho hace unos años, ya lo hizo vuestro Coletas. Ahora simplemente él sigue con su estilo de vida burgués, del lujo burgués, de consumidor de lujos burgueses. Pero él está en esta tercera vía, y ahora os explico. Puesto que las fuerzas del mercado no se pueden contrarrestar y se impondrán, lo único que pueden hacer las personas inteligentes, dicen, personas inteligentes, y los políticos socialdemócratas, es aceptar la realidad y repetir el grito o el mantra de la batalla de Santa Margaret Thatcher. No hay alternativa. Esto es lo que les dijo Pablo Iglesias a las pirañas
y a los depredadores de Wall Street. No hay alternativa. No hay alternativa. En vuestros mítines os grita, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí podemos! Tal, esas cosas, ¿no? En los mítines. Cuando está frente a ellos, no hay alternativa. Están, lo he repetido muchas veces, los foros sociales mundiales. Los foros sociales, donde intelectuales, activistas, grupos antisistema y activistas plantean alternativas reales para darle el giro, el cambio de rumbo de 180 grados a toda esta locura colectiva, a toda esta locura, este genocidio social colectivo perpetrado por todos estos. Y sigo leyendo, Las raíces filosóficas del neoliberalismo. Veréis. A ver. Es que tenía aquí una nota. Bueno. En lugar de textos sobre economía, Hayek empezó a producir abundantes artículos sobre política y alcanzó la fama en 1944 con El camino a la servidumbre. El Reader's Digest, que es una de las publicaciones de mayor distribución en los Estados Unidos, el Reader's Digest, publicó varios pasajes del libro que llegó así a millones de hogares estadounidenses y sigue siendo un clásico entre los neoliberales. Thomas Sowell, miembro negro de la derechista institución Hoover de la Universidad de Stanford, dijo: Hayek fue la figura pionera central en el cambio del rumbo del pensamiento en el siglo XX. Los progresistas siempre pensaron que era Keynes. En el camino a la servidumbre, Hayek desarrolla los siguientes argumentos. Argumentos de Hayek. En todo sistema grande, el conocimiento está por naturaleza fragmentado y muy disperso. Depende en concreto de demasiados factores y demasiados actores para que una autoridad central pueda ser lo bastante omnisciente como para planificar una economía nacional. Toda intervención del Estado en la economía será arbitraria, perniciosa y tenderá necesariamente hacia la tiranía. Hay que confiar en el mercado, hay que poner la fe en el mercado, como la fe en Dios, en la Virgen María, para para colocarle unas medallas y que haya trabajo. Hay que tener fe en las vírgenes, en las estatuas, para que llueva cuando hay sequía, en esas estatuas muertas, en esos ídolos muertos. Hay que tener fe en Dios, hay que tener fe en el mercado, decía Hayek. Pues el orden surgirá espontáneamente de la expresión de millones de preferencias individuales. Adam Smith había sido el primero en expresar esta idea en La riqueza de las naciones. Recuerden la famosa cita en la que decía que no esperamos cenar gracias a la benevolencia del carnicero, del panadero y del cervecero, sino de la búsqueda egoísta de sus propios intereses. Hayek subraya que el interés personal individual como guía para satisfacer las necesidades humanas mejor que cualquier clase de planificación económica o injerencia de una autoridad centralizada, por benigna y benintencionada que sea, es mejor. Los precios nos darán toda la información que necesitamos sobre lo que el público desea. Es decir, los precios nos dan esa información que nos dicen que no podemos acceder a una vivienda, que no podemos ni siquiera pagar un alquiler de una casa decente en la que vivir. Los precios nos dicen que no podemos adquirir bienes necesarios. A mí los precios me dicen que no puedo arreglarme ahora mismo 2 dientes y un colmillo.
que se me han picado y los tengo destrozados. Los precios me dicen que teniendo presbicia y necesitando cambiar los cristales de mis gafas cada 2 años y medio, 3 años, tengo que seguir leyendo y destrozando mi vista con estas gafas, porque no puedo acceder, dado que no tengo trabajo, dado que tampoco el Estado me ayuda absolutamente en nada, pues tengo que simplemente sobrevivir físicamente, pero necesidades básicas no puedo satisfacerlas. Esa es la información que a mí personalmente me dan los precios, que no puedo tener una vivienda por mí mismo, que tengo que vivir en la vivienda de mi madre. Eso es lo que me están diciendo los precios, a mí como individuo. Y estoy convencido que a millones de personas igual los precios, hay a padres que les dicen que cada vez que empieza el curso no pueden pagar los libros que necesitan sus hijos. Los precios nos dicen todas aquellas cosas, necesidades básicas, necesidades importantes, a las que no podemos acceder. Eso es lo que nos dicen los precios a millones de seres humanos, que nuestras necesidades no pueden ser satisfechas gracias al libre mercado. Y entonces sigue diciendo, los precios nos darán toda la información que necesitamos sobre lo que el público dice desea. Y fijaros, lo que el público desea, no lo que el público necesita. Y sabéis que las palabras son fundamentales, porque cada una tiene su sentido, y según la oración y el contexto en el que está, significa una cosa u otra. Pablo Iglesias y Irene Montero desean tener una casa. Mirad, podrían haberse comprado por la mitad este chalet con 5 dormitorios con sótano y garaje. En Vallecas, en su barrio de toda la vida, porque él es de Vallecas, Pablo Iglesias es de Vallecas. Una vivienda que ningún trabajador y trabajadora de este barrio, un chalet de lujo ahí adosado, de 29 chalés, tiene piscina, tiene, en fin, tiene toda una serie de servicios. A ver, veréis lo que tienen. Urbanización cerrada. Fijaros, Pablo Iglesias, sin irse de Vallecas, y si esto me lo encontré ayer por la noche, es que todavía había disponibilidad de estas viviendas. Urbanización cerrada, mirad, para que no les moleste, ¿vale? Poder tener sus hijos. Caseta para vigilancia, una caseta para que haya vigilancia de que ningún indeseable se meta allí. Para piscina y zona de juegos infantil, para que se puedan relacionar con otros niños de Vallecas. Piscina y zona de juegos infantil, amplias zonas ajardinadas. No quiero hacer más publicidad. La hostia, tienen una terraza además privada, individual, la hostia. ¿Sabéis? Con tumbonas de estas para que te dé el sol y ponerte moreno, para leer en las tardes de primavera, salir ahí. 334.900 euros masiva. Hostias. El 98% por lo menos de las familias de Vallecas ni de coña podrían pagarse esta vivienda. En Vallecas. Pablo? ¿No os ha llegado esto? Bueno, yo lo tenía ayer en mi buzón. Veréis, en la práctica, por supuesto, el saldo será el resultado de las presiones procedentes de las fuerzas sociales presentes en un momento dado. De eso trata la política. Marx fue el exponente más destacado y radical de esta teoría, al definir la propia historia como el resultado de luchas constantes entre clases sociales, y no como ese buenismo interior de todos estos. Veréis, porque
una de las fuentes ideológicas, una de las maneras de que todas estas ideas de la cultura neoliberal y neocon se han repartido a nivel mundial, son estos que tanto predican, eso que empezó, se popularizó con la ley de la atracción. Habéis oído de la ley de la atracción, ¿no? Todo esto que tuvo un momento álgido de difusión, la Louise Hay, este que se ha muerto, Wayne Dyer, en fin, lo del poder de la hora, vive la hora, está en el ahora, todos estos gurús de la ultra derecha evangélica, la nueva conciencia, eso de la nueva conciencia, de la nueva era, del New Age, expandido en el siglo XXI, todo esto que ha penetrado ha penetrado profundamente a la sociedad de masas. Bueno, a ver, veréis, los neocon, la red Galaxia. Veamos ahora la difusión sistemática de políticas económicas y sociales neoliberales dentro de Estados Unidos. Estas políticas han afectado no solo a las vidas de los estadounidenses, sino que también han ejercido una perniciosa influencia mucho más allá de sus fronteras. Una perniciosa influencia mucho más allá de sus fronteras en lo que tiene que ver con el pensamiento secuestral. La inhabilitación de los individuos para tener mentes críticas, mentes reflexivas críticas, que analicen la realidad de una manera crítica y que vean a los exponentes y que sean capaces de tomar verdadera conciencia de lo que está sucediendo. Lo primero que se observa sobre la apropiación neoliberal del pensamiento económico y social es que las fuerzas sociales progresistas, incluso las moderadas, dentro o fuera de Estados Unidos, no le prestaron mucha atención. Estaba produciéndose una revolución silenciosa delante de sus narices, pero no olieron ni siquiera que había gato encerrado, y mucho menos intentaron buscarlo. La derecha pudo llevar a cabo su actividad ideológica sin que nadie lo advirtiera, lo controlara o la molestara. Los temblores premonitorios de esta revolución se produjeron en la Universidad de Chicago, donde Hayek se convirtió en profesor en 1950. Hayek reunió a su alrededor a un pequeño círculo de devotos seguidores que llegaron a ser conocidos como la Escuela de Chicago y más tarde, y de forma más inquietante, en Chile y otros países de Latinoamérica, como los Chicago Boys. Antes aún, en 1947, con la ayuda del joven Milton Friedman, Hayek ya había fundado la Sociedad Mont Pelerin, una comunidad hermética secreta, de economistas neoliberales puros creyentes, de la que Margaret Thatcher sigue siendo actualmente miembro. Pese a la lentitud de sus comienzos, estas instituciones embrionarias han perdurado y vienen desempeñando un papel importante, si bien en gran parte oculto en Estados Unidos y en otros países. Entre 1985 y 2000, Mont Pelerin recibió más de $500,000 de varias fundaciones conservadoras y reclutó a pensadores neoliberales de primera línea. Actualmente cuenta con más de 500 miembros procedentes de 40 países. Los presidentes más conocidos que ha tenido Mont Pelerin, además de Hayek y Friedman, son George Singler,
James Buchanan, Gary Becker, galardonado con el Premio Nobel. Uno de los miembros del conservador Círculo de Chicago, Richard Weber, había titulado su obra de 1948, Las ideas tienen consecuencias. Este título podría servir como una especie de lema para los neoconservadores. Las fundaciones familiares de la derecha se tomaron esa afirmación en serio y pusieron en práctica lo que ahora llamamos teoría neoliberal o neocon en el mapa nacional y en el internacional. Usaron estratégicamente su dinero y su libertad de elección. Por citar el título de uno de los libros de más éxito de Milton Friedman, compraron y pagaron a un enorme cuadro de especialistas y hábiles comunicadores en una red de instituciones y centros de estudio académicos y no académicos. Señores y señoras conspiranoicos, aquí tenéis a vuestras instituciones masónico-judeo-vaticanas, sionistas. Estas son. Y ahora daré algunos nombres más de estas instituciones que planifican el pensamiento único. El pensamiento único, las doctrinas fundamentales del pensamiento único son económicas, fundamentalmente de posicionamiento económico, y son las que os he leído. Desde la solución del mercado siempre es preferible a la regulación y a la intervención del Estado, pasando por es normal y aconsejable que actividades como la acción, la atención médica y la educación sean lucrativas, todas estas que os he leído anteriormente. Eso es el pensamiento único, uniforme. Uniforme sobre el que cierran filas en nuestro país la socialdemocracia del PSOE y del Podemos con la ultraderecha nacional católica de Albert Rivera y la derecha tradicional conservadora de Rajoy, del M. Rajoy, ¿vale? En las cuestiones fundamentales. Ahí es donde se le... Lo demás son cortinas de humo. Piensan exactamente lo mismo, pero todo el proceso de Cataluña es una puñetera cortina de humo. Es una puñetera cortina de humo. Compraron y pagaron a un enorme cuadro de especialistas y hábiles consumidores en una red de instituciones y centros de estudio académicos y no académicos. Crearon prácticamente de la nada todo un clima ideológico en el que seguimos viviendo hoy día, tan peligroso en sí mismo para el mundo social como lo es el calentamiento global para el mundo natural. Los progresistas, sin duda, seguros de que sus ideas eran fuertes y correctas, fueron increíblemente lentos en reconocer la amenaza. Apenas se dignaron a discutir siquiera hasta que las guerras de la cultura terminaron y las habían ganado los neocon. Una de las primeras críticas progresistas de la ideología neoliberal fue un análisis muy bien fundamentado de James Allen Smith, publicado en 1991, toda una década después de que Ronald Reagan ocupara la Casa Blanca y ya hubiera supervisado la transformación de decenas de propuestas neocon en leyes. Un año antes había aparecido un breve artículo de John Bier en el semanario La Nación, y un puñado de intelectuales había escrito sobre las fundaciones conservadoras. Sin embargo, durante demasiado tiempo, la gente, la planificación y las instituciones que estaban tras el reaganismo y el thatcherismo atrajeron escasa atención. Durante la década de 1990 surgieron otras aportaciones a la bibliografía sobre el tema.
y leo. A ver, durante la década de 1990 surgieron otras aportaciones a la bibliografía sobre el tema, incluido en 1997 un breve texto del que fui autora, Susan George, publicado en Le Monde Diplomatique y en Dissent. En este artículo intenté no solo rastrear la historia del exitoso cambio del centro de gravedad intelectual de la derecha, sino también señalar a posibles donantes progresistas que cometían la temeridad de apoyar proyectos, pero no ideas como las que producían mis propios colegas en el Instituto Transnacional e instituciones de mentalidad similar. Estos esfuerzos obtuvieron pocas respuestas, al menos en los lugares donde importaba. Citando mi artículo. Hoy día pocos negarían que vivimos bajo el imperio prácticamente indiscutido de la sociedad dominada por el mercado, ultra competitiva y globalizada, con un cortejo de múltiples iniquidades y violencia cotidiana. ¿Tenemos la hegemonía que nos merecemos? ¿Tenemos la hegemonía que nos merecemos del pensamiento único, globalizador, del libre mercado, neoliberal? Creo que sí, y ese nosotros se refiere al movimiento progresista, o lo que queda de él. El bando de los ángeles está descuidando trágicamente la guerra de las ideas. Muchas instituciones públicas y privadas que creen realmente que trabajan por un mundo más equitativo, en realidad han contribuido activamente al triunfo del neoliberalismo, o han permitido pasivamente que este triunfo se produzca. Pero si reconocemos que un mundo inicuo, dominado por el mercado, no es ni natural, ni inevitable, debería ser posible crear un contraproyecto para un mundo diferente. La doctrina económica ahora dominante no ha caído del cielo. Por el contrario, ha sido cuidadosamente alimentada durante décadas, por medio del pensamiento, acción y propaganda, comprados y pagados por una fraternidad muy unida. Los padres neofundadores y las fuentes de financiación. En el centro del mapa de la galaxia encontraríamos las fuentes de financiación, porque sin ellas el resto de las infraestructuras se vendrían abajo. Comprendieron con rapidez la importancia de las ideas y abrazaron con entusiasmo el programa Cristol, de crear élites intelectuales e instituciones alternativas de derechas capaces de cambiar el debate político nacional. Las fundaciones neoconservadoras más importantes son Bradley, Olin, Smith Richardson, Charles Koch y Scrive Mayon. Esta última comprende 4 fundaciones distintas basadas en la misma fortuna familiar del acero. Algunas fundaciones más pequeñas persiguen idénticos objetivos, como Eli Lilly, J.M., Earth, Castle Rock y David Koch, las conocidas como las 4 hermanas. Bradley, Olin, Smith Richardson y Scrive suelen aunar sus fuerzas para financiar los mismos receptores. Grandes o pequeñas, todas estas fundaciones son profundamente conscientes de que juntas están construyendo un movimiento. Los donantes de las grandes empresas y otros donantes privados tienden a seguir su ejemplo. ¿Cómo usan estas fundaciones su dinero estratégicamente para construir un movimiento? La respuesta es breve. La respuesta breve es que hacen todo lo que los donantes progresistas casi siempre se niegan a hacer.
Los neocon comprenden que producir ideas inteligentes, y bien presentadas puede llevar tiempo. Conceden subvenciones cuantiosas, predecibles y de varios años. Algunos de sus protegidos llevan literalmente décadas recibiendo financiación para crear esas ideas inteligentes, para crear esa ingeniería social de la que los conspiranoicos hablan y atribuyen a unas supuestas organizaciones secretas masónicas, judeo-vaticanas sionistas. Y en esa simplicidad se quedan, simplicidad absoluta, porque sí es cierto que el lobby judío estadounidense es muy fuerte y que financia estas ideas, ideologías, pero también lo son los millonarios, multimillonarios no judíos, católicos o protestantes o evangélicos que financian las mismas fundaciones. Porque lo fundamental, el Dios es este, el Dios pasta, el Dios globalización universal, mercado liberal. Ese es su Dios, su auténtico Dios. Y para haber llegado a este punto han requerido muchos años, muchas ideas, mucho esfuerzo y mucha inversión. Y para crear esta sociedad de individuos atomizados, individualizados, para influir en la mente de todo el mundo, de prácticamente toda la sociedad. Gentes que no se preguntan todo esto porque valores tradicionales. Bueno, aquí pues, tendréis las estrellas más brillantes de la galaxia, las fundaciones, quiénes son, nombres de fundaciones y demás. Valores tradicionales. Los donantes apoyan un conjunto predecible de valores. Bradley declara expresamente que está decidida a reforzar el capitalismo democrático estadounidense y que trata de ayudar a la investigación en política pública apoyando a la libre empresa, los valores tradicionales y una defensa nacional fuerte. La Fundación cree que hay que ir hacia la responsabilidad personal y alejarse de instituciones centralizadas, burocráticas, proveedoras de servicios públicos, es decir, de prestaciones sociales, que considera privan del derecho a voto a los ciudadanos, que así se convierten en víctimas o clientes. Bradley quiere que la gente pueda elegir, sí, pero se opone rotundamente al aborto que la izquierda apoya con la expresión legislación pro-elección. Entre los ejemplos de dar a la gente más responsabilidad personal figuran los valores escolares que los padres pueden utilizar para llevar a sus hijos a una escuela de su elección, incluidas las religiosas, o educarlos en casa. Los padres pueden aceptar la escuela pública que se les ofrece o complementar voluntariamente los vales para pagar centros educativos mejores. La Fundación también pide la reforma de la seguridad social, haciendo hincapié en los seguros privados. La clave es mover todas las instituciones públicas hacia la ética de la libertad de elección individual, a la de Hayek. Bradley también aprecia el valor ideológico de la religión tradicional y concede decenas de subvenciones directamente a iglesias y a organizaciones confesionales, en su mayoría, aunque no todas, locales. La estrategia de Bradley, que podría aplicarse fácilmente a cualquier parte de la galaxia neocon, de la galaxia de todas estas fundaciones e instituciones creadoras de ideas brillantes, de ideas inteligentes,
La estrategia de Bradley, en fin, se resume en la excelente web sobre transparencia de los medios de comunicación. Bradley financió a los autores y escritores que podían establecer las condiciones de debate nacional sobre cuestiones clave de política pública, a los centros de estudios que podían desarrollar programas concretos, a las organizaciones de activistas que podían implantar esos programas y a las oficinas jurídicas que podían defender esos programas en los tribunales, así como realizar ofensivas judiciales contra otros objetivos, con el fin de, según sus propias palabras, defender y potenciar la libertad, es decir, apoyar la política estadounidense de defensa y seguridad, incluida la guerra contra el terrorismo. Bradley concede grandes sumas de dinero al Instituto de Empresa Estadounidense de Washington, a la institución Hoover de Stanford y a la Escuela para Estudios Internacionales Avanzados, SAIS por sus siglas en inglés, de la Universidad Johns Hopkins de Washington. La SAIS es el lugar donde se refugió por Wolfitz cuando se exilió del gobierno antes de asumir la presidencia del Banco Mundial. Francis Fukuyama, el responsable de la idea del fin de la historia, de la famosa, ya estamos en el fin de la historia, ya culturalmente hemos llegado al fin de la historia, y han ganado los nuestros, los neoconservadores. Y Zbigniew Brzezinski imparten clases en ese centro. En fin, centros de estudios, pluma, tal cual. Bueno, se ha hecho extenso, ¿no? Pero, insisto, si queréis saber cuál es el pensamiento único, el real, el auténtico pensamiento único, que va de lo cultural a lo económico, y luego usad este, observad detenidamente y usad este. A todos los votantes podemitas, a las bases de Podemos, a ver, recomendarle este chalecito, hombre, a vuestro gurú. Le va a costar la mitad, va a tener que dedicar menos esfuerzo, va a poder consumir lujo y además en Vallecas, para sus hijitos, para que sus dos hijitos se relacionen con los hijos de otros vallecanos, eso sí, que viven en Vallecas, pero vamos, que como está el patio, veniros aquí, por el barrio y a ver cuántos trabajadores, o el del barrio de Carabanchel, o de la Lipa, en fin, se pueden permitir, o de San Blas, de los barrios tradicionalmente obreros, se pueden permitir 334.900 euros masiva, en un sitio privilegiado, cerrado, en una urbanización de 29 chalés, de 5 dormitorios, con sótano, garaje y todos los servicios comunes que os he leído. No, es que es superior a mis fuerzas, o sea, esto es alucinante, es impresionante los niveles de estupidez, y de borregada de toda la sociedad española en general. El miércoles, bajo la lluvia, por la libertad de expresión, por la libertad del Valtònyc, estábamos 4 gatos, 4 anarquistas. Bueno, éramos más de 4, ¿no? Pero 4 gatos, 4 gatas y gatos anarquistas luchando por la libertad de expresión, sin presencia de socialdemócratas de ningún tipo. Es tan patético lo que está pasando. Y ahora, en fin, ya hablaré otro día. He reflexionado mucho en esto del
del comercio minorista y comercio mayorista, político, ¿vale? Llevándolo del comercio minorista y comercio mayorista, pero en términos políticos. Y como somos esos a los que una sociedad y sobre la emancipación de trabajadores, ¿qué significa? ¿Qué es eso de seres humanos emancipados? Trabajadores y trabajadoras emancipados. Bueno, que paséis un buen fin de semana. El esperpento político de este país continúa, el esperpento político, judicial, policial de este país continúa dándose alternativa nuevamente unas mafias a otras, unas organizaciones criminales corruptas, mafiosas políticas a otras, que en lo sustancial, para nuestras vidas, el comercio del politiqueo, a los minoristas, a nosotros, nos vienen con pequeñas cositas, nos vendrán, tal vez, veremos, ya veremos, pero en lo sustancial son lacayos fieles y serviles a la banca privada internacional y a los mercados financieros, que desde diversas, múltiples organizaciones llevan décadas creando estas ideas, a las que la socialdemocracia cedió. Y aquí estamos, esclavas y esclavos, los que tienen la fortuna de tener un trabajo de un día, de un mes, de 3 meses, porque de un día a 3 meses el tiempo se va así, el tiempo pasa volando, la vida se va volando, y lo único que dejamos es una herencia de esclavos, una herencia que traemos de los esclavos que lucharon y que hemos dilapidado. Los esclavos de nuestros abuelos y abuelas lucharon por dejarnos una herencia mejor. Nuestra generación ha sido dilapidada, desperdiciada, pisoteada esa herencia, y es la herencia disminuida de esclavos asalariados que dejamos a nuestras hijas e hijos. Y debería daros vergüenza. Debería de daros vergüenza a todas y a todos. Y ¿sabéis lo que significa, el alcance que significa? Que seáis incapaces de echar a 2 impostores que son vuestros líderes burgueses, que han mostrado su cara real, viva, su ejemplo y su referente de vida. Os lo han mostrado claros cuáles son sus intereses. ¿Sabéis lo que significa? La injuria y el desprecio y el pisoteo, ¿qué significa? De todos los que han luchado realmente, de todas las que han luchado realmente, por la emancipación, contra nuestra esclavitud y contra la tiranía que sufrimos. ¿Sabéis realmente lo que significa? Que seáis capaces de sostener y de soportar a 2 despreciables, repugnantes burgueses. En ese partido que decís, os atrevéis a decir que sois los continuadores del 15M. Y si os quitáis a esos piojos de encima, no podéis sostener un proyecto que es colectivo de todas y de todos. Podemos, vuestro proyecto Podemos. Si se os caen 2 individuos por la incoherencia entre su predicamento y su práctica de vida, por la incompatibilidad, incoherencia tan repugnante de llevar vidas burguesas
de lujo burgués, de consumir lujos burgueses, que están muy por encima de lo que es la vida del común de las bases de Podemos. Vuestro proyecto se hunde. Si arrancáis a dos piojos, vuestro proyecto se hunde. ¿Son más importantes esos dos piojos que el proyecto colectivo, que la coherencia del proyecto colectivo vuestro, que no es el mío? Bueno, para todas y para todos, de todo corazón, salud y anarquía. Salud y anarquía. Porque es lo único, de verdad. Es la única práctica vital real que puede producir un fruto de vida digna, de libertad, de solidaridad, de apoyo mutuo, de construcción de una sociedad distinta y radical, claro que sí, radicalmente distinta al egoísmo y a la mezquindad y al individualismo con el que se construye. ¡Viva la anarquía! ¡Viva la anarquía!